Vamos al ámbito internacional. Lo tenemos en línea a Luis Toti Medina, que es consultor público político venezolano con más de 20 años de experiencia en campañas electorales, porque la Corte Suprema de Venezuela ratificó el triunfo electoral de Nicolás Maduro, ¿no? Convalida esta sala electoral los resultados de la elección presidencial del 28 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, dijo la presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Lo vamos a saludar, está en línea, Toti Medina, un placer saludarlo aquí de este lado, Walter Ayala y Galo Trinidad. ¿Cómo anda? Buen día. Hola Walter, hola Gabo, buen día. Buen día, buen día. Un gusto saludarles y agradecerles, por supuesto, y desde luego el interés y la oportunidad del caso de Venezuela. Bueno, lo que hemos visto ayer podría ser resumido parafraseando una novela de Gabriel García Márquez, La crónica de una muerte anunciada. La primera fase, la primera línea de esa novela es: el día que lo iban a matar, Santiago Nazar despertó a las 5 de la mañana. Bueno, la Corte ayer, el día que iba a matar la voluntad del pueblo venezolano, a sellar la intención de Nicolás Maduro de matar la intención y la voluntad del pueblo venezolano, sesionó a las 6 de la tarde. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela es un ministerio de asuntos electorales del gobierno. El Tribunal Supremo de Justicia es un bufete privado del gobierno. Para resumir, lo que ocurrió ayer es que el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro dice que el CNE de Maduro dijo que Maduro ganó y Maduro está de acuerdo con eso. O sea, aquí no hay más, no permite mayor análisis que eso. En Venezuela hemos pasado de una democracia comprometida a un gobierno autoritario con elecciones competitivas durante el periodo de Hugo Chávez a un régimen autoritario y totalitario con Nicolás Maduro. Las categorías y las nomenclaturas pueden ser variadas, pero todas son lo mismo, una dictadura pura y dura. Venezuela ingresó formalmente al nada apetecible club de dictaduras del mundo en toda regla. Ayer formalizó esa inscripción porque cerró todas las vías institucionales para la resolución de este conflicto. Pero el conflicto sigue allí. Lo que ha ocurrido ayer es la famosa anécdota esa de el tipo al que consigue al amigo y le dice: he conseguido a mi mujer, he encontrado a mi mujer haciéndome infiel en la sala de la casa. ¿Y qué hiciste? Vendí el sofá, ¿no? Bueno, han vendido el sofá, han tratado de romper el termómetro para ver si acaban con la fiebre, pero lo único que han conseguido es dinamitar todos los puentes posibles a la resolución de esta crisis política y elevar sus costos de salida. No hay otro análisis que pergeñar sobre esto, porque la olla de presión continúa allí. La expectativa de una crisis mayor que se profundice está allí y bueno, esto puede devenir en, ya somos 8.800.000 venezolanos fuera, esto puede devenir en una nueva oleada migratoria que además tense aún más la capacidad de carga de los países vecinos. Colombia ya tiene un 47% de su población en informalidad. Colombia no tiene para generar 2 millones de empleos, que es lo que se espera. Podrían ser los 2 millones de venezolanos que salgan, que además irían a Colombia o a Brasil, que son los dos países que tienen cerca, porque esta gente que no puede ni siquiera pagarse un boleto aéreo, ¿no? Entonces, eso continúa allí, continúa latente. Bueno, la verdad es que la política es la administración de realidades y de expectativas. La realidad del gobierno venezolano es que perdió la elección y no consigue ocultar, por mucho control institucional que tiene, ese enorme elefante que tiene en la sala, ¿no? La realidad, su expectativa es jugar al desgaste, es jugar a que quizás conflictos geopolíticos internacionales como el de Rusia-Ucrania, como el conflicto palestino-israelí, le roben protagonismo a la situación venezolana y en ello y con ello el gobierno venezolano gane ese tiempo, consiga esa extensión de su mandato y bueno, la gente olvide un poco internacionalmente, la comunidad internacional
quite su vista, su mirada de Venezuela. La realidad de la oposición es que ha ganado una elección, ha demostrado el fraude, pero su expectativa está más bien fijada en que esa comunidad internacional pueda obligar a Nicolás Maduro al reconocimiento de su derrota. Bien. Acá mi compañero le quiere hacer una pregunta a Toti, por favor. Vale. Sí. Vale. Toti, buen día, ¿cómo le va? Bueno, con respecto al pueblo venezolano, usted dice que bueno, una de las medidas que va a tomar en forma inmediata, porque la continuidad de Maduro va a hacer de que mucha gente emigre, salga del país y vaya a países limítrofes. ¿Qué pasará con el pueblo que queda, que no tiene esa posibilidad? ¿Cómo es el pueblo venezolano? ¿Es pacífico? ¿Es beligerante? ¿Soportará un poco más esta presión de fraudes? Sin duda, Venezuela está transitando una crisis humanitaria compleja, difícil y profunda, pero además una crisis, una tormenta perfecta, porque están unidas una crisis económica que de alguna manera merma las posibilidades de calidad de vida de la gente, junto a una crisis social en la que los servicios, la calidad de la educación, la calidad de la salud, la calidad de los servicios públicos que recibe la gente son precarios, y encima tiene una crisis política. Bueno, todo ese componente es por supuesto el caldo de cultivo perfecto para una migración masiva, para una situación compleja a lo interno. Es muy difícil de predecir escenarios sobre esto, pero atendiendo a tu pregunta, el pueblo venezolano siempre ha sido un pueblo levantisco, irreverente, insumiso, que, bueno, de a ratos, ya sea porque se frustra en la ineficacia o debido a la ineficacia de su liderazgo, o ya sea por errores que comete esa conducción política, se aquieta, se desmoviliza, pero luego se llena de razones y motivos para volver a la lucha de calle, a la lucha social. Y en eso pues me atrevo a asomar lo que el profesor John Magdaleno ha dicho. Dice, bueno, él visualiza 4 escenarios. El primero, a los Jalisco. Si el gobierno pierde pero arrebata y, bueno, logra contener con la escalada de represión, el gobierno venezolano ha aumentado la espiral de represión inmensamente contra la población y logra ganar tiempo con eso. El segundo escenario es una negociación fallida, engañosa, como las que ha tenido el gobierno en otras oportunidades, en las que acepta negociar mientras calma la calle, y una vez que pierde esa presión social interna, el gobierno se levanta de la mesa. La otra sería lo que en la teoría del juego se llama el conductor gallina, es decir, 2 vehículos, uno contra el otro, enfrentándose y confrontando hasta que uno de los dos se aparta del camino y cede. Y la última, y es la que yo acompaño, es la aproximación de una transición debido a la pérdida, la erosión enorme de popularidad del gobierno, y eso solo va a ser posible con presión social interna. ¿Qué llamamos presión social interna? Bueno, la organización interna de la masa crítica y de la mayoría social que se opone a Nicolás Maduro, que se convirtió en una mayoría política durante la campaña electoral y que ahora es una mayoría electoral evidente. Motivar, movilizar, activar a esa gente internamente para presionar al gobierno, para forzar al gobierno y forzar al bloque interno del gobierno a que ese bloque hegemónico pueda ser quebrado, junto a la presión de la comunidad internacional, que finalmente ese quiebre del bloque interno, de la hegemonía del poder, pudiera facilitar una transición. ¿Usted cree que va a pasar eso, Toti Medina? ¿Puede ser que el pueblo en algún momento se despierte, deje de ser sumiso y active eso para que de alguna manera sienta esa presión el gobierno venezolano? Sin duda, Walter, no abrigo ahora ninguna duda sobre ello. El gobierno venezolano es un barco que ha recibido un torpedo en su línea de navegación. Va haciendo aguas. No sabes cuándo hundirá, pero tampoco va a llegar a puerto. Es decir, esto podría, el desencadenante, el disparador emocional o el disparador social de una movilización masiva podría estar incluso atado a un evento fortuito, ¿no?
pero si es coordinado y como se cree, porque además el liderazgo, la conducción política que ha ejercido María Corina Machado en este caso ha sido estratégicamente correcto, esperemos, y yo confío en que así será, conducirá en esa fase de la activación y la movilización masiva a la población. Y aquí hay un detalle no menor. Hugo Chávez permitió que los militares venezolanos votasen en las elecciones, porque la fuerza, durante la democracia formal liberal que tuvo Venezuela por 40 y tantos años, no se le permitió a los militares el voto. No eran beligerantes, eran beligerantes no deliberantes, ¿no? Entonces, hoy la Fuerza Armada puede votar en Venezuela. Bueno, los centros de votación donde la Fuerza Armada venezolana votó, los perdió Nicolás Maduro y los ganó Edmundo González Urrutia. Es decir, la Fuerza Armada, podríamos decir que si la correlación de fuerzas dentro de la sociedad fue 70 a favor de Edmundo González Urrutia y 30 a favor de Nicolás Maduro, esa misma correlación pudiera, por análisis, extenderse a lo interno de la Fuerza Armada, y el 70% de esa Fuerza Armada está en contra de Nicolás Maduro. Solo precisa de esa situación límite en la que, en la disyuntiva entre reprimir a su pueblo o pedirle al tirano que se vaya, pues creo que el 70% de esa Fuerza Armada seguramente actuará en consecuencia y en consonancia con lo que está sintiendo su pueblo, porque además los militares venezolanos, salvo el alto mando militar que vive de privilegios y de dádivas del gobierno, el resto de la Fuerza Armada venezolana es gente de a pie, gente común, gente que está sufriendo 5 horas de apagones eléctricos, que está sufriendo los impactos de la inflación económica, que está sufriendo el que un país que alguna vez fue petrolero haya que hacer colas para recargar combustible en los vehículos, filas, sí. A veces por horas o por días. Es decir, esa gente también está sufriendo las contingencias de una crisis insoportable, y además con un gobierno que ya carece de legitimidad ahorita. Totalmente. Bueno, Toti Medina, ha sido un placer poder hablar con usted. La verdad es que estamos ahí, bueno, pendiente a ver cómo va a continuar todo esto, y bueno, siempre con el pueblo venezolano. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Yo he dicho, y se sabe, que las crisis y las tragedias sacan lo mejor y lo peor de la gente. Esta crisis venezolana en alguna gente ha despertado el egoísmo, pero en otros ha despertado la solidaridad hermana, fraternal del continente, y Venezuela y sus hijos quedarán en deuda a todos aquellos que, como ustedes, han extendido su mano solidaria en medio de la oscuridad de esta larga noche. Así será. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Toti, muy amable.